¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a trabajar sobre el segundo método de Ziegler-Nichols para la sintonización de controladores PID. Tal como les había mencionado en la clase anterior, los controladores, las reglas de Ziegler-Nichols son reglas heurísticas, son reglas que provienen de la experiencia de los autores. Les he mencionado también cuál es el trabajo el paper en el cual se basa estos métodos, y bueno, también lo tienen disponible para que puedan leer a qué se refiere cada método. Bien, el segundo método es también llamado el método de lazo cerrado. Ya, normalmente se hace ya con el controlador conectado, o se conecta a un controlador de tipo enteramente proporcional. Bueno, pero normalmente en la industria ya se tiene el controlador conectado. Kp se pone inicialmente a 0, el tiempo integrativo se pone en un valor infinito, de modo que el valor más grande que nos pueda dar, que pueda proporcionar el controlador, y el tiempo derivativo se ajusta en 0. ¿Ya? Luego lo que hay que hacer es, con el proceso, obviamente está el proceso funcionando, Kp se empieza a incrementar normalmente de manera muy cuidadosa, desde 0 hasta un valor K crítico. El K crítico en realidad es la ganancia en la cual en la salida del sistema ahí se tiene oscilaciones sostenidas, es decir, se empieza a hacer oscilar. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se hace esto porque se hace en forma experimental, dicho sea de paso, normalmente estos métodos se hacen de forma experimental, es decir, se hace ya con la planta realmente funcionando. Entonces, cuando empieza a oscilar de manera sostenida, porque les voy a mostrar cómo se hace y cómo las oscilaciones van creciendo normalmente hasta que en determinado momento las oscilaciones son constantes, iguales, y a partir de ahí, cuando se determina esa ganancia donde las oscilaciones son constantes, se determina el K crítico, la ganancia crítica. A partir de ahí, lo que se hace es, se mide el periodo crítico. Con la ganancia crítica lo que se obtiene son oscilaciones sostenidas. Fíjense, son oscilaciones que han transcurrido un tiempo desde que comenzó a funcionar el proceso. Estas oscilaciones pueden ser en torno a 0 o en torno a un valor de referencia, por ejemplo, cuando se tiene un escalón. Solo hay que tener cuidado, también les voy a mostrar qué pasa cuando saturan actuadores, si se mueve esto, o estando en 0 también se pueden saturar actuadores. ¿Qué pasa cuando se saturan actuadores? Ya, pero bueno, se llega a la oscilación sostenida en la salida, y en esta oscilación sostenida se mide el periodo crítico. El periodo crítico normalmente se mide entre dos picos, ¿no?, en la señal, o también se pueden medir entre dos cruces por 0, ¿no?, cruces de valor de referencia. Pero a veces, como les decía, esto se hace poniendo ya un escalón previo, y a partir de ahí se empieza a ajustar la ganancia. Entonces este valor no va a ser alrededor de 0, va a ser alrededor de un valor diferente. Y bueno, entonces ahí lo que hay que medir es en los picos, ¿no?, entre los picos cuánto es la distancia en tiempo, o sea, cuántos segundos demora, y ese es el periodo crítico, ¿no? ¿Cuándo aparecen estas oscilaciones sostenidas? Cuando la ganancia es la ganancia crítica. Ok, una vez que se ha obtenido esto, ¿no?, la ganancia crítica y el periodo crítico, bueno, exactamente igual que en el caso del lazo abierto o el primer método, se tiene una tabla que se muestra acá, con la cual se determina la ganancia proporcional, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo, ¿no? La ganancia proporcional, como conocemos, el tiempo integrativo en segundos y el tiempo derivativo en segundos, ¿no? Si se quiere un controlador P, si se quiere un controlador PI y si se quiere un controlador PID. ¿Ya? Estas reglas son, como les decía, son reglas heurísticas, son reglas que provienen de la experiencia de los autores. Ahora, una vez que se obtiene esto, se reemplaza en el valor con la función de transferencia del controlador PID, ¿no? Esta es la ganancia, este es el tiempo integrativo, este es el tiempo derivativo,
¿no? Que si se puede factorizar, nuevamente se factoriza de esta forma. Fíjense que se tiene una ganancia y si tiene dos ceros reales e iguales, ¿no? Dos ceros reales, o sea, reales e iguales, que son los que introducen el controlador PID. Y habríamos obtenido el controlador. Evidentemente, exactamente igual que en el caso anterior, ahora hay que evaluar el comportamiento una vez que se sintoniza el controlador PID. Bueno, hay que evaluar el comportamiento del sistema cuando se tiene el PID sintonizado, ¿no? Cuando se empieza a aumentar la ganancia hasta alcanzar la ganancia crítica, ¿ya? Lo que normalmente se hace es subir hasta que los picos sean aproximadamente iguales. O sea, podamos obtener los picos lo más parecidos, o sea, los más igual posibles. ¿Ya? No nos van a dejar, o sea, es peligroso una vez que se obtiene esto, seguir aumentando la ganancia, porque evidentemente si seguimos aumentando la ganancia, vamos a entrar a la inestabilidad y probablemente no podamos retornar el sistema a la región estable una vez que empiece a oscilar en forma creciente, que es inestable. Entonces, una vez que se obtiene, o sea, apenas oscila y más o menos son dos picos iguales, e inmediatamente esta ganancia se reduce a la mitad. Es decir, si por ejemplo, con la ganancia de 20 hemos obtenido esta oscilación, una vez que medimos la ganancia crítica y hemos determinado el periodo crítico, es decir, hemos encontrado dos picos cuya amplitud es aproximadamente la misma. Aproximadamente digo porque las diferencias son muy pequeñas, dos picos con diferencias muy pequeñas, entonces la ganancia hay que reducirlo a la mitad. Si reducimos a la mitad, lo que estamos haciendo es retornar a una cierta región de estabilidad sostenida que tiene el sistema. ¿Ok? De ese modo se mide los dos parámetros que se necesita para un controlador PID. Veamos un ejemplo, ¿no? Vamos a sintonizar, es decir, cuando hablo de sintonizar significa determinar los parámetros del controlador para este proceso. Este es un sistema, fíjense, es una planta integrativa, tiene un polo en el origen y es de tercer orden. De tercer orden integrativo, tiene un polo en el origen. Es evidente que en este sistema, el lado cerrado, va a tener una ganancia crítica, es decir, en algún momento va a superar o va a llegar a una ganancia en la cual la salida es marginalmente estable, es decir, va a oscilar en forma permanente. Ya, si sube un poquito más esa ganancia, el sistema será inestable, y si bajo de esa ganancia, el sistema es estable. Ok. Para determinar, les voy a mostrar ahora un método analítico para determinar, primero les voy a mostrar un método analítico para determinar la ganancia crítica y el periodo crítico, ¿no? A partir de la ecuación característica. Ya hemos avanzado en el tema del lugar geométrico de las raíces, que es justamente el análisis de esta ecuación característica, ¿no? Expresar de la forma que estamos expresando en forma polinomial. Y bueno, en el lugar geométrico de las raíces se hace S igual a J omega sub 0, S omega sub O en realidad, ¿no? Es la frecuencia de oscilación, que es lo que nos interesa determinar, la frecuencia de oscilación. A partir de ahí, obviamente, vamos a poder determinar el periodo crítico. Y eso se obtiene cuando la ganancia es la ganancia crítica, ¿no? Por eso aquí se está poniendo, se sustituye S por el J omega, y cuando J omega es justamente cuando S alcanza J omega es el valor de oscilación, por eso lo ponemos J omega sub 0 o J omega sub O, ¿no? En vez de S, y la ganancia obviamente es la ganancia crítica, ¿no? Esta es la ecuación polinomial, se sustituye lo que les dije S por J omega y se hacen las operaciones algebraicas, ¿no? De esta expresión podemos obtener esta otra. Si se factoriza la parte imaginaria y la parte real, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, como está igualada a 0, hay que igualar ambos, parte imaginaria y 0 y parte real a 0. Y obtenemos esta expresión, la parte imaginaria igual a 0 y esta es la parte real igual a 0. Fíjense, ya la parte imaginaria lo hemos factorizado. De aquí, de esta ecuación, obtenemos que omega sub O, en realidad tiene tres valores, omega sub O igual a 0, omega sub O igual a 2 y omega sub O igual a menos 2. Omega 0 igual a 0 es el origen, no nos proporciona información.
y omega 0 igual a menos 2, la frecuencia es negativa y tampoco se puede utilizar entonces ese valor. El que nos queda como valor útil es omega sub o igual a 2. Me he olvidado poner las unidades, es radianes por segundo, ¿no? 2 radianes por segundo. Y si se determina que omega sub O es 2 de la segunda ecuación, el K crítico, si omega es 2, será igual a 10. El periodo crítico se puede obtener a partir de la frecuencia de oscilación, es decir, 2pi sobre el periodo es igual a omega sub o lo que es lo mismo, el periodo crítico es 2pi sobre omega sub O. Omega sub O es 2, por lo tanto el periodo crítico es pi, ¿no? Que es igual a 3.1416 segundos. La respuesta oscilatoria, fíjense, es la que se muestra acá. Si ustedes pueden medir y miden acá, y luego hallan la distancia, esta distancia, estuviésemos determinando el periodo crítico, que pueden medir es igual a pi. Entonces, una vez que se ha determinado eso, ya está la gráfica planteada, entonces se puede determinar el controlador PID, ¿no? Se puede medir aquí, pero yo prefiero que midamos esto en Simulink. ¿Ya? Aquí está justamente lo que les decía. Fíjense que aquí está la ganancia 10 que ya hemos determinado. Inicialmente lo estoy ajustando en 447. Lo voy a hacer correr, pero yo les pido por favor, tenemos que hacerlo correr, pero de manera, digamos, que no simule lo más rápido posible, sino que simule, digamos, casi emulando el tiempo real. Así que eso vamos a hacer en este botón que dice Room en la pestaña de simulación. Ustedes pueden ir a Simulation Pacing y va a salir esta expresión, ¿no? Cuando ustedes vean, normalmente este slider va a estar en 1. Nosotros, si ponemos hacia la izquierda va a ser más lenta el corrido, digamos, la simulación es más lenta, y si se pone a la derecha es más rápido. Entonces vamos a poner hacia la izquierda y vamos a ajustar en 0.5. O sea, este valor que hace que la simulación sea, digamos, lenta, ¿no? Fíjense que en el botón de Run va a aparecer el botoncito con un pequeño relojito, ¿no? El resto de los parámetros de simulación son los mismos. Sí, aquí le he aumentado un display, que es el que me va a mostrar el valor de amplitud de esta señal de salida, Ok, lo pongo a correr. Una vez que está corriendo, voy a abrir esto. Espero que pase el transitorio. Por un momentito. Obviamente va a intentar prácticamente desaparecer las oscilaciones porque le hemos puesto un valor de acá bajito. O sea, el sistema es estable. Me voy a acercar acá. Está oscilando. Y le voy a poner esto acá. Y a partir de ahí voy a empezar a subir la ganancia. ¿Va? Fíjense, todavía está disminuyendo. Entonces aumento la ganancia. Digamos a 9. ¿No? Sigue a punto de desaparecer. Entonces le voy a poner un valor cercano a 10.
Ya ahí. Y voy a ver qué pasa acá. ¿No? Fíjense las oscilaciones sostenidas que aparecen, ¿no? Y bueno, habría determinado la ganancia crítica, que es igual a ¿no? Una vez obtenido, entonces se hace la sintonización del controlador. Un pequeño detalle que quiero que vean es, paralelamente que se ha corrido esto, donde con este slider está sustituyendo a la posibilidad de cambiar la ganancia. En la industria ustedes van a tener la posibilidad de, digamos, desde menú cambiar la ganancia y que vaya subiendo hasta que se aparezcan las oscilaciones sostenidas. Una vez que aparece eso, hay que bajar la ganancia a la mitad, ¿no? Ok. Aquí, fíjense, quiero que se fijen esta oscilación. Acá los actuadores tienen saturación. No tienen saturación. Y por lo tanto, o sea, encontramos estas líneas, ¿no? Encontramos estas líneas que muestran claramente este de acá, que muestran claramente que la salida que la señal de control, la señal que manda el controlador hacia el proceso, está saturada. Ok, ahora tenemos que determinar la frecuencia de oscilación, ¿no? El periodo. Hemos determinado la ganancia crítica, que es 10, ahora hay que ver el periodo, ¿no? Para hacer eso, primero que nos vamos a acercar acá, es decir, algo que nos permita fácilmente medir lo que queremos medir, y vamos a hacer un acercamiento también en el eje X, ¿no? Vamos hasta ahí. ¿Okay? Fíjense, las oscilaciones están sostenidas y ahora hay que determinar cuánto vale el periodo crítico. Para hacer eso, voy a poner, no todas las versiones de MATLAB tienen lo que les voy a mostrar. No sé, la última, la que yo tengo, sí tiene, pero no sé si la anterior tiene. Pero bueno, ahí está reglita, pongo un clic ahí, ¿no? Y va a aparecer dos cursores. ¿Ya? Para que estos cursores funcionen, por si acaso tengo que desactivar cualquiera de estos dos botones, este de aquí o este de aquí, ¿no? Cualquiera de los dos botones hay que desactivar. ¿Ya? Me voy a acercar, tal como les había mencionado, ¿no? Entonces me voy a acercar hacia la señal en verde. Ok, desconecto esto y por esta pestañita, fíjense, puedo mover el cursor 1 al valor que yo desee. Yo les pido por favor que vean, voy a cambiar disculpen, voy a cambiar transfer function 1 por si acaso, si podemos ver, este es el transfer function 1, ¿no? Este de acá. Este es transfer function y este es transfer function 1. Eso es lo que se llama. Fíjense aquí. Ahí está el nombre de la función de transferencia, ¿no? Ok, este es el transfer function 1. Esto de acá es el cursor. Le voy a poner el transfer function 1, la primera y, bueno, la primera y la segunda, ¿no? Con esto me acerco hacia el pico. Fíjense por favor el tiempo y el valor de la señal. Lo que está acá es el valor de la señal, este es el valor del tiempo. ¿Ya? Ahí. Fíjense, es el máximo valor que podemos obtener acá. Con el cursor 2 hacemos exactamente lo mismo.
Ahí. Fíjense que el valor es 1. La amplitud es 0.203 de la señal de oscilación. Y fíjense el delta t, que es el periodo, esto de acá, eso de acá, nos está dando, dice el delta t. El delta t nos está dando el periodo, ¿no? El periodo crítico es 3.149. En realidad es 3.1416. Si quieren tener valores más exactos, lo que tienen que hacer en la simulación es ponerle mucho más puntos de simulación, lo cual hará que la gráfica de la curva sea más precisa, con menos errores, ¿no? Y a partir de ahí se puede determinar los dos parámetros para sincronización del controlador. ¿Sí? Estoy mostrándoles que efectivamente el periodo vale 3.1416 y la amplitud vale 0.203, ¿no? Que es la señal de salida, o sea, digamos, es voltios, ¿no? 0.203 voltios. Ok. Con estos dos valores, con el valor del periodo crítico, tenemos la banda crítica anteriormente mencionada, se entra a la sintonización del controlador y bueno, para poder evaluar el comportamiento, primero se reemplaza los parámetros o se obtienen los parámetros del controlador en la parte proporcional, que vale 6, el tiempo integrativo que vale 1.57081 segundos y el tiempo derivativo que vale 0.3927 segundos. Algo que también me olvidaba es que fíjense en la fórmula, el tiempo derivativo es una cuarta parte, el tiempo derivativo es un cuarto del tiempo integrativo, ¿no? Eso lo pueden comprobar acá. Esto es un cuarto de esto. Si se reemplaza, la función del controlador es esto, o lo que es lo mismo, esto. Una vez que se obtiene eso, bueno, lo que hay que hacer es la implementación en lado cerrado. La función de transferencia del lado cerrado entre la salida y la entrada, no estoy mencionando para nada la perturbación, entre la salida y la entrada vale este valor, y si hacen la simulación van a obtener esta curva. Okay, esta misma curva, esta curva de simulación la podemos obtener a partir de Simulink, que ahora les muestro. Aquí está, este es el Simulink. Esta es la planta que hemos mostrado anteriormente. Y bueno, aquí está el KP, el 1 sobre TI y el TD. O sea, aquí está el controlador PID. ¿No? Aquí también lo mismo, solo que la diferencia entre el diagrama de bloques y este otro es la saturación que existe en la señal de control. ¿Está bien? Entonces, hagámoslo correr. Aquí no necesitamos que se corra de manera lenta. Hagámoslo correr. Una vez que ha corrido podemos ver, aquí podemos ver las diferentes señales del sistema, del controlador con el controlador PID. Aquí sin saturación, fíjense el valor de la señal de control en el instante inicial alcanza 6, incluso más alto por el tema de la derivada. Ok, una vez que hemos obtenido estas curvas, ¿no? Podemos ver que la respuesta en lado cerrado de Ziegler-Nichols tiene a seguimiento de referencia, tiene un sobrepico muy grande, pero yo les pido por favor que se fijen el comportamiento del sistema ante perturbaciones. En ese comportamiento ven que para perturbaciones simplemente no le afecta al sistema, ¿no? Es muy poquita la variación, ¿no? Que entra a los 20 segundos, ¿no? Iniciada la simulación, a los 20 segundos entra la perturbación y lo que vemos acá es el comportamiento. Nuevamente, la conclusión es la misma. Los controladores de Ziegler-Nichols no se han hecho para seguimiento de referencia. Fíjense que es un desastre la respuesta a seguimiento de referencia. Esta altitud es mucho más que 1.6. Y fíjense la respuesta ante perturbaciones. O sea, los controladores, o sea, los PIDs que son sintonizados mediante las reglas de Ziegler-Nichols son pensados, fíjense, aquí lo voy a aumentar un poquito, para seguimiento de referencia, para eliminación de perturbaciones y no para seguimiento de referencia, ¿no? Y fíjense que el cambio es muy pequeño, o sea, prácticamente de 1 a 0.95 o 0.05 cuando aparece la perturbación, la diferencia entre la referencia y la salida. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa cuando hay perturbaciones? Digo, cuando hay saturación. Cuando hay saturación, fíjense, entre el escalón, la señal prácticamente ha sido saturada. Eso se muestra acá. La señal de control aquí también ha sido saturada. Y bueno, aquí está la respuesta. Fíjense que cuando se considera la saturación, el pico a seguimientos de referencia crece más todavía. ¿No? ¿Por qué? Porque se está considerando la saturación del actuador. No ocurre lo mismo ante seguimiento ante eliminación de perturbaciones. Ante seguimiento de referencia, el comportamiento que tiene un controlador sintonizado con PID es realmente malo. Y ante perturbaciones, no, como responde muy bien. Nuevamente, conclusión es que los controladores PID funcionan muy bien ante eliminación de perturbaciones más que ante seguimiento de referencia. Lo mismo, ¿no? Que en el caso anterior, si quieren que esto corra, aquí está KP, TI, TD, tiene que estar establecido. Y para que esto esté establecido, se hace correr en MATLAB, ¿no? Se hace correr en MATLAB el programa que nos permite calcular los controladores de acuerdo con las reglas de Ziegler-Nichols. Eso es este programa. Aquí está cómo oscila, esto es lo que les he mostrado en las diapositivas. Aquí pueden determinar también cuánto vale el periodo crítico y van a ver que es aproximadamente el que se ha calculado de pi, ¿no? Tiene diferencias muy pequeñas en realidad, ¿no? Bueno, aquí están los valores del controlador proporcional, el integrativo y el derivativo. Ahí está la función de transferencia del controlador PID. Y aquí está la función de transferencia de lazo cerrado. La función de transferencia de lazo cerrado es la que permite calcular esta salida que no nos ha mostrado, pero bueno, aquí está la respuesta del sistema a lazo cerrado. ¿Está bien? Bueno, una vez que hemos obtenido, si hemos corrido esto, es que podemos hacer correr esto de acá. Los parámetros del controlador son el KP, el TI y el TD obtenidos en MATLAB y luego reemplazados acá y se puede ver la simulación. Veamos acá. Lo que les decía es la saturación y cómo la señal de salida crece notablemente si se considera la saturación del actuador, ¿no? De la señal de control. Bien, hacer ese experimento de subir la ganancia hasta alcanzar la ganancia crítica, ¿no? Hacer que el sistema oscile y luego a partir de ahí bajar el valor a la mitad para poder sintonizar el controlador. Es un método, primero que es tedioso realizarlo en la práctica, ¿no? Les digo sinceramente, si intentan hacer con un controlador comercial o con un controlador industrial o con un PLC quieren hacer ese tipo de experimentos, sobre todo con un PLC es bien complicado de hacerlo, ¿ya? Además de que es muy riesgoso. El riesgo es que si se sigue aumentando más allá de la ganancia crítica, lo que va a ocurrir es que van a llegar al nivel de la inestabilidad. Por lo tanto, hay que buscar un método alternativo para poder determinar la ganancia crítica y el periodo crítico. Ese método alternativo, muy práctico, y que utilizan todos los controladores comerciales, actualmente todos los controladores, es el famoso método del relé de Armstrong. Enseguida les voy a mostrar el trabajo. En realidad está basado en el trabajo que hizo Armstrong y Wittenmark en su libro Adaptive Control, en el capítulo 9 referido a autotuning o autosintonizado, si quieren ponerlo en español, en su segunda edición, en el Adaptive Control, que menciona y explica
cómo se hace el método del relé de Astrom. ¿Ya? Lo que hace Astrom es poner un relé que en realidad varía entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Normalmente positivo y negativo, aunque podría ser un valor positivo y cero, pero normalmente entre un valor positivo y negativo, como se muestra en la figura, y lo que se hace es hacer que la salida oscile, tal como se está viendo acá. Fíjense acá, el valor del relé está entre 1 y menos 1, podría ser un valor diferente también, eso les voy a mostrar. Y bueno, se espera que pase el transitorio, y una vez que pase el transitorio, fíjense, esta es la señal de control, la señal punteada es la señal U, y la señal que está en continuo es la señal Y, la de salida. En este gráfico se determinan tres cosas, ¿no? Primero, la amplitud del relé, que es D, la amplitud de la señal de la respuesta que oscila, que es A, y el periodo crítico, fíjense, ¿no? El periodo crítico. Una vez que se determinan estas tres cosas, D probablemente se pueda conocer a priori, es decir, antes de hacer esta oscilación. En algunas ocasiones no se conoce porque cuando se pone a oscilar o se pone este método del relé, bueno, tiene un valor automático el controlador PID y bueno, hay que determinarlo a partir de datos experimentales, pero normalmente se conoce a priori este valor de D. Con estos tres valores se entra a esta fórmula. Fíjense que el periodo crítico está determinado a partir de la oscilación, ¿no? En el relé, la oscilación de la salida, es de manera muy, pero muy aproximada el valor de la oscilación que si se ajustara a la ganancia crítica. Pero bueno, la ganancia crítica se determina a partir de eso, ¿no? 4 veces por D, esto es D, sobre pi por A. Pi es la constante y A es esta expresión, ¿no? Y de ahí se determina la ganancia crítica. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora en simulación lo que se ha hecho para el ejemplo, ¿ya? Para determinar esto de la ganancia crítica. Este es un método alternativo mucho más, digamos, seguro, porque no estamos haciendo que el sistema realmente llegue al límite de la estabilidad. Lo que estamos haciendo es hacer un método del relé para poder determinar la ganancia crítica. Les decía, este es el libro en cuestión, el Adaptive Control de Astrom, que les he mencionado en la bibliografía de la primera clase, ¿no? Este libro está también en el repositorio Drive que les he enviado, ¿no? Y pueden consultarlo, porque está en PDF. Justamente este es el contenido de este libro, ¿ya? Y en el capítulo es el que aparece el tema de autosintonizado en su página 375. Veamos intentemos llegar rápidamente a esa página. Aquí está, ¿no? Aquí muestra el controlador PID, ¿ya? Habla de las técnicas de autosintonizado. Primero habla del método del lazo abierto, del escalón, y bueno, hace un análisis, y bueno, habla del relé, ¿no? Del relé de Astrom. Aquí está justamente el relé, ¿no? Y bueno, lo que hay que medir de la señal de salida y la señal de entrada. Aquí no le llama ganancia crítica, le llama ganancia última. Fíjense por favor acá, justamente acá, le dice ganancia última. Le dice que es la última ganancia antes de que el sistema llegue antes de que llegue a la inestabilidad, ¿no? Y el periodo, acá, le dices el periodo último, lo mismo, ¿no? Es el periodo final antes de que el sistema alcance la inestabilidad. Por si acaso, esta fórmula que ven acá, está basado en una técnica que
de control no lineal que se llama la función descriptiva, que es un método de linealización en frecuencia, que pueden revisar en varios libros. Si ustedes buscan en libros sobre control no lineal, van a encontrar lo que es la función descriptiva, y a partir de la función descriptiva van a poder entender esto de acá. Por si acaso, Ostrom justamente menciona eso. Aquí está, ¿no? Esta es la curva de Nyquist de la parte lineal, y esta es la parte de la función descriptiva, 1 sobre n sub a, de la función descriptiva del relé, ¿no? El relé es evidentemente un sistema no lineal, fuertemente no lineal, que no es linealizable en el punto de la no linealidad, que es en el salto que va del negativo al positivo, y por lo tanto no es posible en el tiempo linealizar, pero se puede obtener una función linealizada en frecuencia, ¿no? Porque esto es la respuesta en frecuencia. Si aquí está el gráfico de Nyquist, es la respuesta en frecuencia, y bueno, lo que se detecta es justamente este punto, ¿no? Este de acá, que es donde se determina la frecuencia última y la ganancia última que menciona Ostrom. Yo les pido por favor que revisen esto en el libro que les he mencionado, y también obviamente está mencionado en el otro libro que les voy a mostrar ahora, que es este de acá, el control PID avanzado, que es del propio Ostrom. En este libro del control PID avanzado está también explicado, la ventaja es que este libro está en español, está también explicado por si acaso el método del relé. No con la misma, digamos, profundidad que en el caso del control adaptativo, pero bueno, también pueden encontrar en este libro, en el control PID avanzado de Ostrom, la explicación del método del relé. Bien, este es el diagrama de simulación. Dicho sea de paso, todos los diagramas de simulación se los voy a mandar, ¿no? Del controlador PID hecho con la ganancia crítica y la frecuencia crítica calculada en forma analítica, como lo que vamos a hacer ahora, que es el cálculo de la simulación para determinar en el relé la ganancia crítica, el K último y el T último, ¿no? La ganancia crítica y el periodo crítico mediante el método del relé. Todos los diagramas de simulación se los voy a enviar, ¿ya? Lo primero, ¿cómo se obtiene este bloque? Este bloque del relé. Se van a la librería, ¿no? Y fíjense, aquí hay una cosa que dice discontinuidades, ponen un clic ahí, y bueno, hay un término que dice, fíjense aquí, que dice relé, ¿no? Ahí está. Ese es el bloque que vamos a utilizar. Bien, una vez que se pone el bloque dentro del diagrama de simulación, se puede poner doble clic, ¿no? Y bueno, fíjense nuevamente la salida. En este relé estoy poniendo 1 y menos 1, ¿no? 1 y menos 1. No necesito poner saturador, nada entre el actuador y el controlador, porque cuando pongo 1 y menos 1, esto está saturado a la salida, ¿no? Es decir, no me va a saturar actuadores, ¿no? La salida está saturada como tendría que ser. Ok, una vez que se ha hecho eso, vamos a pasar a la simulación. Aquí les voy a mostrar después cómo los controladores comerciales funcionan y cómo hay un switch que switchea entre el relé para sintonización y el PID cuando ya está el PID sintonizado. Pero bueno, primero vamos a trabajar con esto, y para trabajar con esto no necesitamos una simulación lenta, así que voy a ir acá al Simulation Pacing y voy a deshabilitar esto, y bueno, ahora puede correr a la velocidad de la propia máquina esta simulación, ¿no? Lo hacemos correr. Ok. Y vemos que ocurre. Aquí está. Esto es lo que nos da como salida, ¿no? Fíjense, lo que está en amarillo son las señales del relé,
que está entre -1 y 1. Ahora, les he mostrado también cómo se ejecuta el tema de la regla, de las medidas. Yo lo único que voy a hacer es acercarme acá, a este lugar donde está la parte de la simulación, y podríamos acercarnos un poquito si es necesario, no hay mayor dificultad, ¿no?, a los picos de oscilación. Voy a poner acá para, bueno, saturar, digamos, poner la gráfica como tendríamos que poner. ¿Cuánto vale el valor que está entre 1 y 2? Aquí está el delta t. Pónganle, este es el periodo último, es el periodo crítico, vale 3.278, que es un valor muy aproximado, bastante aproximado, al valor de pi, 3.1416. El periodo crítico es aproximado. Y bueno, el tema de las amplitudes de oscilación está dado acá. Fíjense que en el cursor 1 la amplitud es 1.368 por 10 a la menos 1, eso significa 0.1368. Y en el cursor 2, aquí está el cursor 2, es 1.368 por 10 a la menos 1 también. ¿Dónde estoy viendo esto? Es en la salida de transfer function 2, ¿no?, del bloque del proceso. Es esta señal en celeste, ¿no? Los dos cursores lo he puesto para que mida la misma señal, porque necesito medir la distancia, que está acá, y necesito medir las amplitudes en ambos puntos, que está dado acá. Bien, entonces, es importante tomar nota, porque estos valores los voy a cambiar, como les muestro acá, los voy a cambiar en el programa que simula o que nos resuelve el PID en MATLAB. 3.278 es el periodo crítico. Nos vamos acá y ponemos periodo crítico es 3.278. Y la ganancia crítica tenemos que medir a partir de 4 veces de esta forma, 4 veces d sobre pi por a. D, fíjense que vale 1 y a vale 0.138, ¿no es cierto?, que nos da esta expresión, ¿no?, 0.1368. Por lo tanto, si calculan 4 veces por d, que vale 1, 4 veces por d, que vale 1, entre pi y entre a, que es 0.1368, les da como resultado 9.3073. 9.3073, que eso es lo que vamos a escribir acá, ¿no? 9.3073, ¿no? Ese es el valor de la ganancia. Una vez que hemos cambiado, tenemos que poner un clic en salvar, ¿no?, y bueno, hacemos correr nuevamente. Es evidente que, fíjense, con esta ganancia, que no es la ganancia crítica, que hemos determinado que es 10, es evidente que las oscilaciones van a empezar a decrecer, porque esta ganancia la hemos obtenido mediante el método del relé, ¿no? Bueno, se puede calcular los parámetros del controlador PID que se muestran acá. El controlador PID, ¿no?, la función de transferencia del controlador PID, la función de transferencia del lado cerrado, y bueno, la simulación que mostramos acá, ¿no?, que es muy parecida al caso que hemos obtenido con la ganancia crítica de 10, ¿no? Este es con la ganancia crítica obtenida mediante el método del relé. Pero bueno, ya está la simulación. Por si acaso, acá vamos a ver, esta es la señal de entrada, ¿no?, la referencia es siempre 0, y a partir de que se pone el relé, por tema de condiciones iniciales, empieza a oscilar. ¿Está bien? Ok, nos retornamos entonces acá.
justamente lo que les acabo de mostrar, cuánto vale el periodo, cuánto vale las oscilaciones. Entonces los valores del P crítico y A podemos determinar en forma práctica. Esto es lo que se hace en la industria, ¿no? O sea, a partir de datos que se obtienen de la planta, de las oscilaciones, se determina el periodo crítico y la amplitud de oscilación, ¿no? Y luego determinamos la ganancia crítica, y a partir de determinar la ganancia crítica tenemos los valores del controlador PID. Bueno, la función de transferencia del controlador PID, la función de transferencia del lazo cerrado y la respuesta que acabo de mostrarles. Sin embargo, para controladores comerciales, se utiliza este sistema, este diagrama, este esquema. ¿Ya? Cuando ustedes ponen, porque tienen, o sea, todos los, por ahí comenzaré, todos los controladores PID comerciales, incluso algunos PLCs, tienen entre sus opciones el tema de autosintonizado. Enseguida les voy a mostrar justamente el catálogo de un controlador industrial, donde les va a mostrar este procedimiento para el sintonizado del controlador. Pero bueno, tiene esto, y lo que hacen es comenzar switchando. Fíjense que aquí hay un switchando el controlador con el relé. Una vez que oscila, al oscilar se puede determinar los parámetros del PID, se determinan los parámetros del PID, y una vez que está sintonizado el PID, entonces esto switchea hacia el controlador. ¿Por qué se hace esto? Para que el controlador PID, fíjense, ya antes de cerrar el proceso, empiece a seguirle al valor del error. Fíjense acá, ya le está siguiendo al valor del error, y cuando esto switchee no haya un golpe, digamos, no haya un salto brusco entre el error, que, o sea, podría estar asumiendo que el error vale 0, y aquí, bueno, el error es diferente de 0. Entonces, como le he estado siguiendo, no hay un golpe brusco, no hay un salto brusco en el PID que pueda permitir el cerrar el lazo, ¿no?, del proceso para control. ¿Está bien? Así no tenemos, digamos, fuertes cambios transitorios acá. ¿Ya? Este esquema, por si acaso, lo he implementado también en Simulink. Está justamente en el esquema en este esquema. Fíjense. Aquí está el método del relé para determinar periodo crítico, qué sé yo. Y aquí está el PID. Obviamente, para que este PID corra, primero tenemos que hacer correr el programa en MATLAB con los valores de la ganancia crítica y el periodo crítico calculados mediante el método del relé. ¿No? Entonces, una vez que se hace eso, fíjense, aquí está el switch. Ahora sí necesito que la simulación vaya lenta. Lo habilito, ¿no? Y voy a abrir esto de acá. Aquí está ya corriendo, pero bueno, vamos a correr. En celeste, esta es la salida del controlador, ¿no?, que en este momento no está conectado, ¿no? En este momento lo que está conectado, fíjense, es la salida en verde, por si acaso, la salida del proceso. La señal en rojo es la señal del relé. Voy a poner acá, la señal en rojo es la salida del relé, perdón, ¿no? Esta señal que está en rojo, la segunda, es la salida del relé. Y bueno, la saturación que hay en este punto, ¿no? Esta es la señal en rojo, esta de acá, la tercera. Y la última es la señal en celeste. Perdón, la señal en celeste es la que sale del controlador, esta de acá. Y la salida en verde, perdón, la salida en verde es la que está en este visor. ¿Está bien? Ok. Una vez que ha oscilado y se ha sintonizado el controlador, ahora switchamos esto. Y fíjense, ahora está
controlando ya el controlador PID. Fíjense, hay un transitorio. Fíjense dónde estaba el valor del controlador. Ahora estamos viendo, vamos a poner aquí, estamos viendo la salida y bueno, en 40 va a entrar la perturbación. Ahí entra la perturbación. Obviamente su respuesta a perturbación es muy buena para un controlador Ziegler-Nichols. ¿No? Y bueno, hemos medido la señal de salida, ¿no? Ok. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle que lo vamos a corregir. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Fíjense, el valor de la salida del controlador PID podría estar acá, pero hemos visto que tiene un saturador de más menos 2, ¿no? Lo que se muestra acá. Por lo tanto, esta señal del controlador tiene que estar saturada porque no va a entregar más de lo que nos puede entregar el actuador. Por lo tanto, esto tiene que estar saturado acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a copiar, voy a hacerlo de nuevo, con un clic derecho sobre este saturador, porque es el mismo saturador que vamos a poner aquí, lo vamos a conectar acá. Y fíjense, la saturación está entre más 2, menos 2, ¿no? De la señal de control. Y veamos qué ocurre con la simulación. Correr lo que corresponde, ¿no? Ok, ahora sí. Fíjense, la salida en celeste es la salida del controlador PID que está saturado en 2. ¿No? Bueno, el relé ya comienza a trabajar. Le vamos a dar un tiempito. Una vez que ha oscilado, es decir, cuando se presentan las oscilaciones, ya se ha sintonizado el controlador. Y una vez que se sintonice el controlador, lo que hacemos es switchar a modo automático. Fíjense las saturaciones que corresponden, pero el sistema va a ir rápidamente a establecerse en el valor de referencia. Este conectar de esta forma es para que la señal de ingreso hacia el controlador, el error, no pase de un error 0, digamos, a un valor de error diferente, ¿no? Que es lo que, un valor diferente muy grande, que es lo que nos interesa evitar, porque vamos a tener un salto y podríamos tener saturación o problemas exactamente igual con el controlador derivativo, o sea, con la parte derivativa, ¿no? Aquí está, bueno, el ingreso de la perturbación. Bueno, y la respuesta del sistema, ¿no? Ok, simulación terminada, ¿no? Ahí está los valores del controlador, ¿no? La salida, el relé y el switcheo hacia el controlador PID. Bien, esto es lo que hacen por si acaso, los controladores comerciales, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿En qué hay que tener cuidado? Que este método del relé, que cuando ustedes le ponen el autotuning al controlador comercial o al PLC le dice haga el autotuning, hace exactamente esto. Es decir, lo pone en un relé, lo hace oscilar, oscila el proceso, con esa oscilación determina los parámetros del PID, esos parámetros del PID lo pone al controlador y luego lo switchea al modo automático, como les he mostrado en la simulación del PID. ¿No? ¿Cuál es el detalle? Y es que en el más o menos es un poquito más del 50% de éxito.
casi el 50% fracasa en hacer oscilar el proceso. ¿Ya? Jugar con la ganancia para llegar hasta el límite de estabilidad, primero que es riesgoso, y segundo, probablemente la gente del proceso, o sea, los que manejan el proceso, no les dejen hacer ese experimento. Entonces hay que hacerlo mediante esta vía, poniéndolo en su autotuning el controlador. Pero como les digo, casi en el 50% de las ocasiones fracasa esto del autotuning. Si ustedes van a la industria y les preguntan a los ingenieros de la industria, o sea, cómo están sintonizando su controlador, normalmente les van a decir, hay un autotuning, o sea, todos los controladores ya tienen, le pongo autotuning y no necesito más. ¿Ya? Y lo hacen trabajar, como les he dicho también, ¿no? O sea, arrancan el sistema en modo manual y cuando la señal de proceso se está acercando al valor de las referencias, recién lo switchean a modo automático. Y como Ziegler-Nichols está pensado para eliminación de perturbaciones y no para seguimiento de referencia, funciona de manera adecuada, digamos, ese controlador. Pero el tema es que, como les digo, el 50%, aproximadamente el 50% de esas ocasiones fracasa. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que encontrar un método científico que nos permita sintonizar el PID de manera adecuada, o sea, utilizando términos de ingeniería. Eso vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a hacer un ejemplo de cómo, aplicando el lugar geométrico de las raíces, ese es el método que vamos a aplicar, vamos a sintonizar un PID de manera científica que nos permita además, ¿no?, evaluar la respuesta del lazo cerrado del sistema. Si ustedes evalúan la respuesta del lazo cerrado de un PID de Ziegler-Nichols, o sea, casi inmediatamente va a surgir la conclusión de que es desastroso para seguimiento de referencia, tiene un sobrepico casi del 60% en el ejemplo que les hemos mostrado, y ante perturbaciones funciona muy bien, pero ante seguimientos de referencia funciona muy mal. Y eso hay que resolver, y eso lo vamos a resolver mediante un método de ingeniería, un método científico, un método adecuado para la sintonización de controladores PID. Bien, este es uno de los controladores que tenemos en nuestro laboratorio, que es el UDC 2000, ¿no?, de Honeywell. Ya, muy antiguito, fíjense que data de 1993. Que, bueno, quiero mostrar su panel frontal. Aquí está su panel frontal. Fíjense, aquí está la variable de proceso, ¿no?, y aquí está el valor de la referencia, ¿no?, aquí abajo. ¿Ya? Bueno, tiene varias opciones, ¿no?, que se muestran acá para poder configurar, ¿no? Todo esto significa la configuración del controlador. En particular, bueno, aquí está mejor explicado el panel frontal. Esta es la variable del proceso y este es el del set point. Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Fíjense acá, por favor. Fíjense acá, es lo que quiero que ustedes vean. Autosintonizado. Le ponen ese clic, le ponen un pulso ahí, y el sistema automáticamente, el controlador automáticamente va a empezar a hacer el procedimiento del método del relé. ¿Dónde se explica el método del relé? O sea, ¿dónde se explica el método de Ziegler-Nichols que está implementado con el método del relé? Está precisamente explicado en el manual de sintonizado. El manual de sintonizado, ¿no? Aquí les habla, yo les pido por favor, esto también está en nuestra página web, está también en el repositorio que les he dejado, ¿ya? Fíjense cómo lleva a la oscilación, mide el periodo, mide la ganancia crítica, y a partir de ahí, fíjense por favor, acá está. Aquí es donde está mostrando, ¿no?, o sea, el valor de sintonización. Solo hay unos pequeños detalles que no son detalles menores, dicho sea de paso, que les voy a explicar en las siguientes clases, ¿va? La siguiente clase o la subsiguiente clase.
y es que la forma en cómo tienen de medir, o sea, fíjense, las unidades, ganancia, o sea, si las unidades del PID son ganancia y el reset time, o sea, primero comenzaré por acá. El proporcional le vamos a llamar proporcional, pero también le vamos a decir ganancia. El PI le vamos a decir proporcional más reset. ¿Vale? El tiempo integrativo normalmente le ponen el nombre de reset time, como dice acá. Como dice acá. Reset time. ¿Ya? Y el tiempo derivativo, en vez de llamarle tiempo derivativo, le dicen el rate time. Esto de acá. El rate time. ¿Va? ¿Cuál es el pequeño detalle? Se puede medir directamente la ganancia en forma, llamémosle porcentual, como hemos estado, o en términos decimales, como hemos estado haciendo. Pero fíjense que el reset time, aquí está medido en repeticiones en minutos por repetición. Es evidente que el write time está medido en repeticiones por minuto. No está medido en segundos, está medido en repeticiones por minuto. ¿No? El reset time en minutos por repetición. Eso es lo que dice acá. ¿Qué significa minutos por repetición o repetición por minuto? Les voy a explicar en las siguientes clases, ¿no? Se puede medir también, en vez de medir la ganancia, en banda proporcional y el reset time o la acción reset en repeticiones por minuto. ¿Ya? ¿Ya? Esto de acá les voy a explicar, como les decía, en clases futuras, ¿no? Pero está hablando exactamente de lo mismo, ¿no? De proporcional, tiempo integrativo y tiempo derivativo. Solo que aquí le está poniendo, digamos, los términos comerciales, ¿no? Es así como se conoce en los controladores PID comerciales la parte proporcional, integral y derivativa. Bien, yo les agradezco mucho por su atención. En la siguiente clase vamos a hacer ya la parte del PID mediante el lugar geométrico de las raíces. Muchas gracias. Muy buenos días.